Yuki Onna, la mujer de las nieves. Adaptación al español neutro. Basada en el relato de Lafcadio Hearn. Kwaidan, 1904. Hay una promesa que nunca debes hacerle a la nieve, porque la nieve no olvida. La nieve espera. En las montañas de Musashi, cuando el invierno cierra los caminos y el viento aúlla como algo que alguna vez tuvo voz humana, los aldeanos todavía bajan la mirada al cruzar el río al anochecer. No hablan del asunto con los forasteros. Pero si les preguntas por qué nunca salen a cortar leña en las noches de ventisca, algunos, los más viejos, te contarán la historia de un leñador llamado Minokichi y de la mujer blanca que le perdonó la vida a cambio de un silencio que él, años más tarde, no supo guardar. Esto ocurrió hace mucho tiempo, en una aldea de la provincia de Musashi. Capítulo 1. La noche de la ventisca. En aquella aldea vivía un leñador llamado Mosaku, ya entrado en años, y su aprendiz, un joven de 18 llamado Minokichi. Todos los días cruzaban juntos el río en una barca vieja y se internaban en el bosque, y todos los días regresaban antes del anochecer, porque el bosque en invierno no perdonaba a quien se demoraba. Una tarde de un invierno especialmente crudo, los dos hombres intentaban volver a casa cuando el cielo se cerró de golpe. El viento se transformó en un animal furioso. La nieve dejó de caer y empezó a atacar, horizontal, como agujas. El barquero, al verlos llegar a la orilla, ya se había marchado, temiendo por su propia vida, y el río se había vuelto intransitable. No les quedó más remedio que refugiarse en la pequeña choza del barquero, una cabaña de 2 tatamis, sin más protección que una puerta desvencijada que Mosaku trabó como pudo. No había brasero, no había forma de encender fuego. Se tendieron uno junto al otro bajo sus abrigos de paja, agotados, mientras la tormenta golpeaba las paredes de la choza como si quisiera arrancarlas del suelo. Minokichi creyó que jamás lograría dormir con ese frío. Pero el cansancio pudo más, y cayó en un sueño pesado, sin sueños. Algo helado lo despertó. Un polvo fino, como nieve, le caía sobre el rostro. La puerta de la choza había sido forzada, y de pie en el umbral, envuelta en la luz blanca de la tormenta, había una mujer vestida enteramente de blanco. Se inclinaba sobre Mosaku, y de su boca salía un aliento que brillaba como humo helado bajo la luz de la nieve. El anciano no se movía. La mujer se volvió hacia Minokichi. Él quiso gritar y no pudo. Su cuerpo entero se había vuelto tan pesado como una piedra fría. La mujer se inclinó lentamente sobre él. Su rostro era hermoso, terriblemente hermoso, y sus ojos no tenían ninguna crueldad, lo cual era de algún modo más aterrador que si la hubieran tenido. «Pensaba hacer contigo lo mismo que hice con el otro», dijo, y su voz sonaba como el viento pasando entre cañas heladas. «Pero no puedo evitar sentir compasión por ti. Eres joven. Eres hermoso, Minokichi. No voy a hacerte daño esta vez, pero óyeme bien. Pase lo que pase, nunca deberás contarle a nadie, ni siquiera a tu madre, lo que has visto esta noche. Si alguna vez hablas de esto, lo sabré, y ese día te mataré». Dicho esto, se irguió, cruzó la puerta rota y se disolvió en la ventisca como si nunca hubiera estado allí. Minokichi despertó horas después, o quizás nunca había dejado de estar despierto, no podía saberlo, por la voz de un barquero que sacudía la puerta, alarmado por la nieve acumulada. El sol ya estaba alto. Mosaku yacía a su lado, rígido, con el rostro congelado en una expresión de terror silencioso. Estaba muerto, y llevaba muerto muchas horas. Minokichi no le dijo a nadie lo que había visto. Enfermó de fiebre durante semanas, y cuando por fin pudo volver al bosque, cortaba leña solo, cargando dentro de él un secreto que aprendió a no tocar ni siquiera en sus propios pensamientos. Capítulo 2. Oyuki. Pasó el invierno. Pasó otro. La vida de Minokichi retomó su cauce ordinario. El bosque, el hacha, el río.
la casa donde vivía junto a su madre viuda. Una tarde del invierno siguiente, en el camino de regreso, se cruzó con una joven que caminaba en la misma dirección. Se llamaba Oyuki. Iba, según explicó, a la capital, en busca de trabajo como sirvienta, y no conocía a nadie en la región. Su piel era pálida, como si nunca hubiera conocido el sol, y su voz tenía una calma extraña, como si el frío no le costara ningún esfuerzo. Algo en ella le resultó a Minokichi conocido, aunque no habría sabido decir qué. La invitó a pasar la noche en su casa. Su madre, encantada con los modales gentiles de la muchacha, la invitó a quedarse unos días más. Los días se volvieron semanas. Y antes de que la primavera derritiera del todo la última nieve del año, Oyuki y Minokichi ya eran marido y mujer. Los años que siguieron fueron, para todos los que los conocían, años de una felicidad casi injusta. Oyuki resultó ser una esposa excepcional. Trabajaba sin quejarse, trataba a la anciana madre de Minokichi con una devoción que conmovía a toda la aldea. Y cuando ésta finalmente murió, de vejez, sus últimas palabras fueron de gratitud hacia su nuera. Tuvieron 10 hijos, uno tras otro, todos sanos, todos de una tez tan clara y hermosa que los vecinos comentaban, medio en broma, que Oyuki parecía no envejecer nunca, como si los años resbalaran sobre ella sin dejar huella. Como si fuera de otra naturaleza que el resto de las mujeres de la aldea. Nadie lo decía en voz alta. Y Minokichi, si alguna vez lo pensó, no se permitió pensarlo por mucho tiempo. Capítulo 3. La promesa rota. Una noche de invierno, muchos años después de aquella ventisca, Minokichi observaba a Oyuki coser junto a la lámpara. Afuera, la nieve caía en silencio, tal como había caído aquella otra noche que llevaba tanto tiempo sin nombrar. Mirándote así, a la luz de la lámpara, dijo él casi sin pensarlo. Me acuerdo de algo extraño que me pasó cuando era joven. Vi a una mujer tan hermosa como tú. No, tan blanca como tú. Y hasta el día de hoy no sé si fue un sueño o si de verdad la vi. Era la mujer de las nieves. Creo que fue lo único verdaderamente hermoso que he visto en mi vida, aparte de ti. Oyuki dejó la costura sobre su regazo. No levantó la voz. ¿Fue de noche? ¿En una choza junto al río, durante una tormenta? ¿Ibas con un hombre mayor? Sí, dijo Minokichi, sintiendo un frío que no venía de la ventana. ¿Cómo? Me lo contaste tú mismo, ahora mismo. Esa mujer era yo, Minokichi. Se puso de pie. Su voz, que siempre había sido dulce, se volvió el mismo susurro cortante que él había oído 18 años atrás. Te lo advertí. Te dije que si alguna vez contabas lo que viste esa noche, te mataría en el acto. Si no fuera por los niños que duermen ahí. Señaló hacia el cuarto contiguo, sin apartar los ojos de él. Te mataría ahora mismo. Cuídalos bien, Minokichi. Cuídalos como los has cuidado siempre. Si alguna vez tengo motivo para quejarme de ti por su causa, te trataré como mereces. Su voz se fue adelgazando hasta volverse viento. Su figura pareció disolverse en una neblina blanca que se elevó hacia las vigas del techo, se coló por la abertura del humo y desapareció. Nadie volvió a verla, jamás. Minokichi crió a sus 10 hijos solo, y se dice que fue, hasta el final de sus días, un padre bueno y atento. Nunca volvió a casarse. Y en las noches de ventisca, cuando la nieve golpeaba los postigos como aquella vez, se dice que se quedaba muy quieto, escuchando, como quien espera, o como quien todavía teme, un paso ligero acercándose desde el río. Fin.